91.5 FM. Zona de entrevistas. Seguimos adelante con la información en la tercera emisión de Zona 3 Noticias, y como le comentaba, el presidente Enrique Peña Nieto envió al Senado de la República las ternas para integrar la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y bueno, yo agradezco mucho que nos tome la llamada el doctor Rodrigo Soto Morales, profesor investigador de la Universidad Panamericana, pues para comentar este tema, los perfiles de las personas en las ternas enviadas por el presidente Peña, y conocer más lo que sigue en este proceso que es muy relevante, que ha suscitado también no poco debate, y vamos a conocer con más detalle lo que está pasando y lo que implica. Rodrigo Soto, un placer saludarte, ¿cómo te va? Muy bien, Guillermo, con el gusto de saludarte. Estamos acá en la Ciudad de México con un poco de lluvia y un poquito de frío, y pues aparte del gusto de saludarte, pues no dejamos de estar consternados y apesadumbrados por lo que está ocurriendo en París. Sin duda alguna, un momento muy difícil, Rodrigo, así es. Exactamente. Oye, y entrando a estos temas que me parece, desde luego, son relevantes, ¿qué te parece, pues, no sé, qué te parecen los perfiles en las ternas? Finalmente hay una conformada solamente por mujeres, y la otra no, con lo cual es evidente que habrá un ministro y una ministra ahora en el relevo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Ves perfiles profesionales, perfiles que denotan capacidad, o en realidad el tema obedece más a cuotas partidistas y a otra serie de criterios, Rodrigo Soto? Pues mira, los perfiles, como tú dices, pues está Sara Patricia Oreachoa, Norma Lucía Piña Hernández y Verónica Judith Sánchez Valle por parte de las mujeres, y bueno, pues tenemos a un magistrado por parte de los hombres, Álvaro Castro Estrada, un fiscal, Jaime Gómez Sánchez, y también un magistrado en el caso de Javier Lainez Potisek, si pronuncio bien el apellido. Mira, yo antes de que entrar perfil por perfil, porque tendríamos que dar un juicio, o mejor dicho, un prejuicio por el hecho de que no se trate en todas las ternas de gente que proviene de carrera judicial, me parece que, como abogado te lo digo, preferir solamente a personas que tienen carrera judicial como ministro de la Corte, pues tiene un lado fuerte, que es el hecho de pues que se ha hecho carrera, que se conoce cómo trabaja todo el aparato jurisdiccional federal en este caso, pero por otro lado no olvidemos que todo el aparato judicial no implica solo a los jueces o a un lado, vamos a decirlo así, de la función judicial, sino también a los litigantes, y por qué no también a los abogados que se han desempeñado en la administración pública, que conocen el otro lado, digamos, en un proceso contencioso, en un proceso donde suelen haber dos partes por lo menos, ¿no? Los abogados solemos clasificar el derecho a muy grandes rasgos en derecho público y derecho privado, y habrá perfiles que nos gusten más por uno o que nos gusten más por otro. Sin embargo, creo que una nota que no tenemos que perder de vista, dada la polémica que señalabas, es el tema de no politizar la Corte. ¿Y esto se está garantizando, Rodrigo? Pues habría que ver. Yo creo que la mejor garantía es el desempeño de los ministros. Recordarás que apenas hace un año hubo una polémica similar con el nombramiento del ministro Medina Mora, en el sentido de que se le pegaba una etiqueta completamente política, y se va conociendo el perfil del ministro Medina Mora. Tenemos una trayectoria no solo política. El ministro Medina Mora en su momento pues tiene una carrera no solo diplomática, no solo fue procurador, no solo fue... Dirigió el CISEN, el Centro de Inteligencia del Gobierno Mexicano, por ejemplo. Pero es curioso, él empezó como abogado practicante, litigante, antes de pasar a la administración pública. Incluso estuvo a cargo de una organización que es la Organización Marítima Internacional, que tiene que ver mucho con el comercio internacional. Él mismo, en un reciente encuentro que tuvimos los estudiantes de la universidad con él ahí en la Corte, nos decía, bueno, hasta se dedicó al negocio para empacar tomates, ¿no? Entonces, quiere decir que lo que va a definir la acción de un juez, y en este caso de una alta magistratura, como es la de ser ministro de la Corte, en una sociedad democrática tiene que ser sus sentencias. En el ámbito anglosajón hay un dicho que dice, el buen abogado conoce la ley, pero el mejor abogado conoce al juez. Y es importante ver lo que está pasando también, por ejemplo,
en cortes como la Suprema Corte de los Estados Unidos, por mencionar nuestro país vecino con el que más tenemos relación comercial, pues ahí, por ejemplo, el ministro más joven, las sesiones de la Corte son a puerta cerrada, no entran a la prensa, no se televisan como lo hacemos aquí, sobre pretexto de transparencia, y el ministro más joven le sirve el café en las deliberaciones a los ministros antiguos, ¿no? Hay toda una tradición. Nuestra Corte tiene una tradición a raíz de la reforma que hizo el presidente Zedillo mucho más democrática y autonómica, o de una autonomía mucho más clara, que me preocupa que se esté perdiendo. Sí, ahora como dices, Rodrigo Soto, vamos a verlos en acción, vamos a ver una vez que tenga lugar esta elección. Ahora, ¿qué te parece el hecho de una terna solo de mujeres? Algunos decían que tenía que haber criterios de paridad al respecto, hay quien lo cuestionaba diciendo más bien que prevalezca la capacidad, con independencia de que sean varones o mujeres. ¿A ti qué te parece? Mira, yo creo que la cuestión de las cuotas de género es una cuestión que habría que matizarla según el lugar donde se quieran implementar, porque hay espacios donde claramente la mujer se ha desarrollado sin problema, y hay espacios en los que a lo mejor sí hace falta de manera subsidiaria y temporal, subrayo estas dos características, dar un empuje al desarrollo de la mujer. En el caso de la Corte no creo que sea necesario presentar una terna de mujeres y por otro lado una terna de hombres, porque en la historia del Poder Judicial de este país siempre ha habido muy buenas juezas, siempre ha habido muy buenas magistradas. Tenemos ya varios años con ministras en la Corte, y lo que me parece a un juzgador lo mejor lo describe, o las mejores credenciales que pueda tener, es la capacidad lógico-legal que tienen sus sentencias, sus fundamentos, y la capacidad para poder sostener un argumento más allá de una ideología y más allá de una cuota partidista. Fíjate que yo coincido contigo, a mí me parece que hubiera sido más contundente no una terna solo de mujeres, sino que de una de esas ternas conformada por hombres y mujeres fuera electa por capacidad una mujer, porque bien dices, hay trayectoria, hay capacidad, porque de otra manera, claro, aquí evidentemente, fatalmente va a ser así, porque está conformada la terna para eso, pero me parece que incluso hubiese sido más positivo y contundente, incluso en los espacios de participación de la mujer, una terna mixta, ¿no te parece? Totalmente de acuerdo contigo, Guillermo, sin duda. Son de esas cosas que me ponen como abogado y como profesor de Derecho un poco incómodo, ¿no? Vemos una Corte que no responde. Yo les digo a los alumnos, fíjense bien, nos enseñamos o los formamos en las facultades de Derecho para fundamentar un razonamiento jurídico acorde a una ley y a un hecho que hay que confrontar, ¿no? Y tratar de dar una postura, pero al final, cuando hay división, se resuelve a través de una metodología política, que es la votación. Según el asunto, se resuelve en el Pleno o en una de las salas de la Corte y se vota. Es decir, al final la última palabra la tiene una votación, que es una metodología política participativa. Aprovecha... No, sí, adelante, Rodrigo. Perdón. Te interrumpí, no estabas hablando de esta metodología y el proceso que se va a seguir. Es correcto. Entonces, hay que tener... Yo veo con sospecha y no me gusta el que, como tú decías, se presente una terna solo femenina y una terna masculina. Me parece que era una distinción innecesaria. Sí. Doctor Rodrigo Soto Morales, preguntarte finalmente, para las personas que no conocen o no conocemos, me incluyo con profundidad, lo que sigue a continuación. Envía el presidente a través de el consejero jurídico de la presidencia estas ternas, se le entregan al presidente del Senado. Supongo que vendrá pues una revisión a profundidad de parte de los senadores o en algunas comisiones, y después es una votación en el Pleno del Senado. ¿Qué sucede? ¿Qué es lo que va a pasar antes del 30 de noviembre, Rodrigo Soto? Bueno, pues se tendrán que reunir los senadores, la comisión encargada tendrá que hacer los trabajos preparatorios, y en ese sentido lo que va a haber es un intensísimo cabildeo. Te lo digo muy ¿cómo se dice? A nivel de cancha, ¿no? Como se dice coloquialmente. ¿Qué va a pasar? Que los senadores no van a dejar de recibir visitas, los senadores
no van a dejar de recibir cartas, visitas, llamadas, etcétera. Llamadas cuando uno va a las oficinas de los legislativos. Acabo de estar en San Lázaro el día de ayer, por ejemplo, estuve en la Cámara de Diputados y como tú sabes, a la mediodía, poco después del mediodía, empezó la sesión para determinar lo del presupuesto. Bueno, aquello parecía el mercado persa, ¿no? Y hace 2 semanas, cuando se estaban asignando las partidas presupuestarias municipales, era todavía peor, ¿no? Entonces, cuando hay asuntos de esa relevancia y son los legisladores los que tienen el plachet final, pues aquello se vuelve realmente una arena donde todo el mundo va a tratar de, con muy buena lid y con una muy buena, vamos a decirlo así, ilusión democrática, tratar de que queden los candidatos que sean los mejores, pero no faltará quien también pretenda y tenga una agenda, así como existe una agenda legislativa o una agenda de riesgos o de la administración pública según la Secretaría de la que se está, también hay agendas judiciales. Oye, ¿cómo que hay agenda judicial? El Poder Judicial no tiene agenda, resuelve los casos que se presenten, sí, pero las partes que someten casos que después se tendrán que ventilar esos niveles, también tienen agenda. Eso es una agenda sin duda alguna, así que vamos a estar muy al pendiente. Pues, Rodrigo Soto Morales, yo te agradezco mucho pues esta conversación para la tercera emisión de Zona 3 Noticias, muy clarificante en torno a un proceso vital para la consolidación democrática de nuestro país. No, un gusto, Guillermo, y un saludo desde la Ciudad de México. Estamos a la orden y habrá que estar muy pendientes qué pasa en los días siguientes. Sin duda que sí. Gracias, doctor Rodrigo Soto Morales. Que estés muy bien, Guillermo. Un abrazo. Gracias. Pues ahí tiene usted. Hoy envía el presidente estas ternas al Senado y el 30 de noviembre, pues los ministros, 2 ministros que forman parte de la Corte, dejan sus posiciones. Y entonces viene el relevo que nos explicaba el doctor Rodrigo Soto Morales. Vamos a hacer una pausa y regresamos a la recta final de esta tercera emisión de Zona 3 Noticias. Zona de análisis.